Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí y quiero compartirles pues la segunda parte del mensaje que sin duda por una otra causa se me vio interrumpido el mensaje y no lo pude completar por causa de la señal, o más que otra cosa tal vez por oposición del enemigo. Pero aquí estamos, hermanos, y yo quiero concluir este mensaje. Si usted se encuentra conmigo en este momento, busque el mensaje anterior, la primera parte. Este mensaje que le comparto, que va a quedar por aquí en dos videos, en dos partes. Véalo completo. Vea la primera parte y vea esta segunda parte, para que el mensaje usted lo tenga completo, lo reciba completo. Y el mensaje es el siguiente, con el título siguiente: si Dios es contigo y tú eres con Él, tú no eres ningún fracasado. No todos los que parecen fracasados son fracasados, como también no todos los que parecen exitosos son exitosos. Las apariencias engañan. No te dejes llevar por las apariencias. No nos dejemos llevar por las apariencias. No nos dejemos engañar. Y no nos engañemos a nosotros mismos. Hermanos, les estaba hablando del profeta Jeremías. Este hombre fue un hombre real, profeta de Dios, y que fue atacado terriblemente por serlo. Se le calificó, se le catalogó como un falso y hasta como un traidor. Y ya lo leímos y quiero volverlo a leer en este video. Jeremías 20, 7 al 11, para que usted lo tenga claro. No hace daño que lo leamos repetidamente. Lo mejor es que logremos entender a profundidad el mensaje que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Dice así, Jeremías 20, 7 al 11, dice: alucinásteme, oh Jehová, y hallóme frustrado. Más fuerte fuiste que yo y vencísteme. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque desde que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciar y denunciaremos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás les será olvidada. Mira, aquí está resumidamente lo que pasó al profeta Jeremías. No le fue fácil transmitir la verdad de Dios. No le fue fácil compartir y entregar el mensaje directo de Dios. Le costó demasiado sufrimiento, demasiado padecimiento. El transmitir y compartir el mensaje real de Dios le causó demasiados problemas, pero él perseveró, él continuó, él siempre se llenó de Dios y del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo le dio la fortaleza, la firmeza, el sustento, el valor, la fuerza para seguir y continuar y perseverar, aún cuando él era visto por los demás como falso, como contrario. Se vio ignorado de la mayoría, atacado por los supuestos profetas de Israel, que por cierto eran falsos, por los mismos sacerdotes, líderes del pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero él, ayudado por el Espíritu Santo, se mantuvo en su postura correcta a pesar de tanta acechanza, a pesar de tanto ataque.
a pesar de que la mayoría se le declaraban día a día sus propios prójimos, su propia nación, se le declararon sus enemigos, sus contrarios, y le hicieron tanto, pero tanto daño. Pero Jeremías se mantuvo firme, entregando día a día el mensaje real, verdadero de Dios. Así usted y yo debemos ser y hacer. Mantenernos firmes en el camino de Dios y entregando y compartiendo el real y verdadero mensaje de Dios, aunque nos cueste un precio demasiado alto. Al final, Dios nos dará la victoria. Al final Dios nos dará el triunfo como se lo dio a Jeremías. Jeremías habló, profetizó, predicó, enseñó, exhortó, trató de corregir al pueblo de parte de Dios, en nombre de Dios, pero no, el pueblo no quiso oír. La destrucción tuvo que llegar y llegó. Las consecuencias a Israel le llegaron, le alcanzaron. La destrucción le llegó, le alcanzó. El mal que Jeremías les profetizó de parte de Dios al pueblo que les vendría si no se volvían, si no se arrepentían, si no se convertían de sus malos caminos a Dios. Como ellos no se convirtieron, como ellos no se arrepintieron, como ellos no se volvieron a Dios ni quisieron hacer caso a la voz de Dios que les era dada a través de Jeremías, llegó la consecuencia, llegó la destrucción. Pero miren, ahí quedó claro. Ese hombre llamado Ananías, falso profeta, contrario de Jeremías. El mismo Jeremías tuvo una palabra de parte de Dios para Ananías y le dijo que él iba a morir en ese año, y murió. Jeremías profetizó también sobre Pasur, y sobre el pueblo, y sobre los sacerdotes, y sobre los demás profetas falsos que había en Israel. Y todo eso se cumplió al pie de la letra. Perecieron, como se les profetizó, por no hacer caso y dar oído a la palabra de Dios a través de Jeremías. Pero mire Jeremías, cuando Jerusalén fue destruida, y cuando todos los rebeldes, los necios, los que no quisieron escuchar a Dios, le logró alcanzar el mal, la destrucción, Jeremías quedó limpio. Jeremías quedó libre. Jeremías se mantuvo de pie. Ni siquiera fue al cautiverio. Se le dejó en su tierra andar y vivir libremente. Vea qué importante es mantenernos en Dios y del lado de Dios con la verdad de Dios. Al final sale la verdad. Y lo final es lo que cuenta. Porque antes los falsos parecían verdaderos. Los falsos parecían exitosos. Tenían multitudes. Las multitudes los aplaudían, los halagaban, los alababan, los exaltaban, los reconocían. Los falsos eran reconocidos, pero al final perecieron. ¿De qué les sirvió esa poca gloria que tuvieron del pueblo? ¿Y de qué les sirvió al pueblo haber oído esos mensajes que querían escuchar, esas palabras, esas promesas que querían escuchar, que al último no les ayudó en nada? ¿De qué les sirvió? Todos perecieron juntamente. Los engañados y los engañadores. Los engañados perecieron y los engañadores perecieron. Y solo quedó un remanente. Los verdaderos y los que hicieron caso a la palabra verdadera de Dios. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 39. Jeremías capítulo 39. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a leer resumidamente, con la ayuda del Señor. Vamos a leer el capítulo 39.
hasta el versículo... Bueno, todo el capítulo, mire, quiero leer todo el capítulo 39 y usted lea conmigo. Le invito a que lea conmigo Jeremías capítulo 39, todo el capítulo. Y usted va a ver ahí cuando Nabucodonosor fue ya resuelto y dispuesto a tomar totalmente a Jerusalén, acabar con Jerusalén, con el pueblo de Israel. Los fue a acribillar, los fue a acabar. Fue resuelto a destruirlos. Claro, todo esto fue por permisión de Dios, por causa del mal proceder del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel hubiera hecho caso a Dios, a su palabra, si el pueblo de Israel hubiera atendido a la verdad de Dios a través de Jeremías y de los otros pocos profetas que hablaban de parte de Dios, el pueblo no hubiera tenido que experimentar esta terrible destrucción. Pero no escuchó y tuvo que experimentar la terrible destrucción de parte de los babilonios, de parte del rey Nabucodonosor de Babilonia. Pero mire, Jeremías quedó libre y quedó de pie. Lo vamos a leer, dice así: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y cercáronla. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 del mes, fue rota la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y asentaron en la puerta del medio Nergal-Sarecer, Samgar, Nebo, Cerseín, Sansequim y Rabsarim, Nergal-Sarecer, Ramag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y fue que viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y saliéronse de noche de la ciudad por el camino de la huerta del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del desierto. Mas el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y llamáronle e hicieronle subir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amad, y sentencióle. Y degolló el rey de Babilonia los hijos de Sedequías a su presencia en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos al rey Sedequías y aprisionóle con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y los que habían a él adherido, con todo el resto del pueblo que había quedado. Transportólos a Babilonia Nabuzaradán, capitán de la guardia. Empero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá del vulgo de los pobres que no tenían nada, y dióles entonces villas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y mira por él, y no le hagas mal alguno. Antes harás con él, antes harás como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán, capitán de la guardia, el Rabsaris y Nergal-Sarecer y Ramag y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y entregáronlo a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había sido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traigo yo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y vendrá a ser aquel día a presencia tuya. Mas en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a cuchillo, sino que tu vida te será por despojo, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Mírelo, escúchelo, atiéndalo, preste atención. Jeremías no fue tomado para llevarlo cautivo a Babilonia. Es más, a Jeremías se le respetó tomar la decisión que él quisiera tomar, si quedarse ahí en Jerusalén
o ser llevado a Babilonia. Y se le respetó su decisión. Y se quedó ahí entre el pueblo, se quedó en el pueblo. Y quedó de pie. Sobrevivió a la gran matanza. Sobrevivió a la gran destrucción. Se mantuvo, se sostuvo. Dios lo sostuvo y lo mantuvo. Y no solo él, también miren, un tal hombre llamado Ebed-Melech. Dice aquí, este hombre también fue hombre temeroso de Dios. Cuando Jeremías estuvo en la cisterna ahí, porque lo metieron ahí, castigándolo, Ebed-Melech fue el que sacó cara por Jeremías y le dijo al rey que Jeremías estaba ahí, que no había pan ni agua, que iba a morir. Entonces dice que el rey mandó a Ebed-Melech a sacar a Jeremías de ahí, del pozo, de la cisterna, y fue y lo hizo, lo sacó y lo puso en un lugar más apropiado para Jeremías. Y mire, por haber hecho esto Ebed-Melech, Dios también lo libró a Ebed-Melech. Todos los que temieron a Dios, todos los que oyeron la palabra de Dios, todos los que le creyeron a Dios, sobrevivieron y prevalecieron y se mantuvieron y se sostuvieron. Y uno de ellos fue Jeremías y Ebed-Melech. Jeremías se mantuvo firme en entregar el mensaje real y verdadero de Dios al pueblo. Aun cuando fue tan atacado, acechado y escarnecido y maltratado, Jeremías se mantuvo firme en la postura de entregar el mensaje real de Dios y el mensaje verdadero de Dios al pueblo, aunque le costó demasiado, aunque tuvo que sufrir y padecer demasiado por causa de mantenerse firme en esa postura de entregar el real mensaje de Dios. Se echó demasiados enemigos, se echó demasiados contrarios, pero él se mantuvo firme al lado de Dios y con Dios. Y Dios al final lo mantuvo, lo sostuvo. Dios al final confirmó las palabras que habló Jeremías, que realmente fueron palabras de Dios y no de él nada más. La profecía, toda la profecía que salió de la boca de Jeremías se cumplió tal cual él la dijo, tal cual él la predijo. Porque realmente él era el verdadero y Dios era con él y en él realmente, hablándole al pueblo, y el pueblo triste lamentablemente no quiso escuchar, la destrucción lo tuvo que alcanzar. Pero Jeremías sobrevivió a la gran destrucción. Jeremías, Dios le dio gracia delante del rey de Babilonia y de los capitanes del ejército de Babilonia, y no le hicieron mal ni ningún daño. Y todavía le dieron la oportunidad de elegir y decidir qué es lo que él quería hacer de él mismo. Jeremías decidió quedarse ahí en Jerusalén. Y después de ahí surgen las lamentaciones de Jeremías con los pocos que quedaron. Hermanos, hermanas, si tú estás con Dios y Dios está contigo, no tienes nada que temer. Oigas lo que oigas o veas lo que veas. Si Dios es contigo y tú con Él, aunque parezcas un fracasado, un derrotado, no eres un derrotado. Porque no todos los que parecen derrotados o fracasados realmente lo son. La verdad está aquí adentro. Y la verdad se verá al final. ¿Quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos? Ya Dios dijo a través de Malaquías en el capítulo 3, por ahí el último versículo, dice ahí claramente que Dios hará diferencia en el que realmente le busca y le sirve y el que no le busca verdaderamente y el que no le sirve verdaderamente. Dios mismo se encargará de hacer la diferencia. Así es que usted solamente asegúrese de hacer la voluntad de Dios, caminar con Dios y hacer lo que Dios quiere. Y ya deje eso de que escucha y oye tantas cosas contrarias que lo perturban, que lo distorsionan, que lo distorsionan, que lo desaniman, que lo alientan. Ya haga oídos sordos para eso. Y usted afírmense y afirme su comunión con Dios cada día más y busque más a Dios con todo su corazón. Vamos a la Biblia, no es el único hombre que parece fracasado. Jeremías no. En la Biblia encontramos
También a Elías llegó a parecer un fracasado, pero no fue un fracasado. Es más, él mismo se sintió fracasado y le dijo a Dios, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Se sintió depresionado y fracasado y derrotado, pero acabó en victoria. Abraham fue un gran hombre de Dios, y en sus momentos él pareció como fracasado, pero acabó en victoria. David, el gran hombre de Dios, el segundo gran rey de Israel, en su momento pareció un gran fracasado, un gran derrotado, pero acabó en victoria, porque Dios fue con él y David se mantuvo con Dios. ¿Y cuántos más podemos mencionar que encontramos en la palabra del Señor que se habla acerca de ellos? Hermanos, hermanas, el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento, si usted a simple vista lo mira, lo ve, parece que Jesucristo también fue fracasado. Parece que Jesucristo fue un derrotado. Al menos así pareció en su momento, como fracasado y como derrotado. Pero dígame qué sucedió al tercer día de que él fue crucificado. Resucitó con gran poder y gran gloria, como un gran y poderoso y gran victorioso. Jesucristo fue más que vencedor. Pero dígame cómo pareció. Es más, hubo un momento cuando dice que él predicaba y muchos se iban porque no les agradaba el mensaje. Y el mismo Pedro y los discípulos le dijeron, mira, todos se están yendo, mira, muchos se están yendo. Jesucristo le dijo estas palabras, ¿queréis vosotros iros también? Fue cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Parecía que Jesús casi se quedaba solo. Nadie lo quería escuchar. Nadie quería obedecer su palabra. Parece que casi nadie recibía su mensaje. De momento parecía tener multitudes, pero a veces parece que solo lo seguían por la comida y por los milagros, pero no tanto porque querían agradarlo, querían seguirlo, querían estar con él. Los reales seguidores de Cristo al último fueron pocos. Pero no por esto fue fracasado. Pareció un fracasado, pero no fue un fracasado. Él acabó en gran victoria. Por ahí en Filipenses capítulo 2 encontramos que dice que el Señor se tuvo que humillar hasta lo más bajo, pero al final fue ensalzado hasta lo sumo, tanto que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y aún los que están debajo de la tierra. Óigalo bien. Jesucristo parecía un fracasado, pero acabó como un gran triunfador. Acabó en gran victoria. Ahora Él es el más grande de los grandes. Nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Es el gran poderoso en batalla y el gran fuerte para toda la guerra. El ganador de ganadores. Hermano,